Hola, soy María Elvira. El día de hoy vamos a aprender a usar una herramienta fundamental dentro de la dieta cetogénica y es una gramera. La dieta cetogénica es muy útil para los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Se ha comprobado que cuando se usa de manera adecuada disminuye hasta el 50% de la frecuencia de las convulsiones que se presentan normalmente. Dentro de la dieta cetogénica el objetivo es aumentar la ingesta de grasas por encima de la de proteínas y de carbohidratos. Otra manera de llamar este tipo de dietas es una dieta modificada de Atkins, una dieta hipoglúcica o la dieta cetogénica clásica. Hay que pensar en este tipo de dieta como si estuviéramos haciendo una torta. En esta representación, esta mitad correspondería a las grasas y esta otra mitad estaría representada por los carbohidratos y las proteínas. Si hiciéramos esto en una proporción 4:1, que es más o menos la proporción de 4 gramos de grasa por uno de los otros alimentos que deberíamos llevar, la proporción sería la siguiente. Entonces, en esta parte, estos 4 corresponderían a las grasas y esta parte, mucho más pequeña, correspondería a los carbohidratos y a las proteínas. Pero entonces surge la pregunta, que pareciera obvia pero es necesario hacerla. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué son las proteínas? ¿Y qué son las grasas? Los carbohidratos son moléculas de azúcar solubles en agua. Son múltiples glucosas que se forman y se unen en racimos para dar lugar a los azúcares y a los carbohidratos que pueden ser complejos o simples. Los carbohidratos es lo que conocemos como las papas, las tortas, los panes. Así, de las papas, las tortas, los panes, el pan de molde, los paquetes. Las grasas son moléculas que sirven para acumular energía y son los coadyuvantes para el transporte de las vitaminas, que son la A, la D, la E y la K, que son las vitaminas liposolubles. Estas grasas son fundamentales dentro de la dieta cetogénica y se encuentran dentro de las grasas vegetales y las animales. Sin embargo, las grasas de las que vamos a hacer uso son las grasas de tipo vegetal. Aceites como el aceite de oliva, que es el que podemos ver aquí, y así como alimentos como las nueces de macadamia. Mírenlas, parecen un cerebrito. Estas también contienen aceites vegetales y son muy útiles dentro de esta dieta. El otro componente de la alimentación son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que tampoco son solubles en agua y que están constituidas por aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas moléculas que se unen para formar racimos también y formar las proteínas. Hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal son, como su nombre lo indica, de los animales, como el pescado, la vaca,
y el cerdo. También hay proteínas de origen vegetal, que provienen en su mayoría, como lo habíamos mencionado, de frutos secos, como la macadamia, o de los granos, como las arvejas, los frijoles, los garbanzos. ¿Por qué es importante que hayamos mencionado todo esto anteriormente? Porque la dieta cetogénica depende de las proporciones de los alimentos que la componen. Y es importante poder identificar los alimentos que la componen. ¿Eso qué significa? Que de ahora en adelante de nuestra dieta cetogénica van a salir alimentos como los cereales, el pan, la panela, el azúcar, la miel, las galletas y todo aquello que se compone de carbohidratos. Se va. Una vez explicado todo esto, es fundamental pasar a explicar cuál es el funcionamiento de la gramera. ¿Por qué es esencial una gramera dentro de la dieta cetogénica? Porque dentro de este tipo de dieta todos los alimentos tienen que ir pesados para lograr la justa proporción. Dentro de las grameras hay de dos tipos: la manual o analógica y la gramera digital. La diferencia se basa en que la gramera manual, como ustedes pueden ver, no requiere pilas, se puede desplazar a cualquier lado, tiene un tablero en el que están indicadas las unidades. Hay diferentes tipos de grameras analógicas, hay algunas que tienen solo un tablero de medida, acá este está en gramos y kilogramos, como pueden ver acá. Y hay otras que tienen una doble medida que es de libras y kilogramos. Esta solo tiene la escala de gramos y kilogramos. Esta está compuesta por un plato, que es donde se va a ubicar el alimento que vamos a pesar. Es importante. Y es aquí donde vamos a llevar a cabo el peso. El otro tipo de gramera es la gramera digital. La gramera digital tiene una característica y es que sirve para pesar cosas con mayor precisión. Tiene diferentes tipos de modo, entonces acá en esta parte que dice mode, uno puede ir graduando onzas, libras y kilogramos. Es fundamental dependiendo de la graduación en la que esté la receta que ustedes necesiten llevar a cabo. ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra? La gramera digital tiene como ventaja que si uno quiere pesar algo con mucha precisión, esta es la específica porque podemos pesar cosas muy pequeñas. Pero la gramera manual tiene la ventaja de que no necesita una pila para poder llevar a cabo el proceso que se necesita de pesar, porque la gramera digital, cuando empieza a perder la energía de la pila, se empieza a descalibrar y ya los pesos no son tan exactos. Entonces sí es importante tener esto en cuenta a la hora de llevar a cabo el peso. No hay una mejor que la otra, solo es importante saber cómo utilizarlas y las ventajas y las desventajas que tiene cada una. Una vez que tenemos claro cuáles son las unidades de nuestra gramera, tenemos que también tener claro cuáles son las equivalencias de cada una de las medidas de las recetas que vamos a utilizar. Por ejemplo, hay una medida que es la medida conocida como taza. Las tazas no son con las que tomamos el chocolate, ni con las que tomamos el café, ni las que utilizamos en la mañana para el desayuno. Taza es una medida estándar que en inglés se conoce como cup, como la pueden ver acá, y equivale a 237 mililitros o a 8 onzas. Ustedes se preguntarán cómo vamos a hacer para pesar en la gramera. Inicialmente se podría pensar que uno podría coger, poner el elemento en el recipiente, pesarlo y ese es el resultado. Sin embargo, eso no es así. Es fundamental tener en cuenta que el recipiente no hace parte del alimento que vamos a consumir. En consecuencia, lo que hay que hacer es prender la gramera, en el caso de la digital, poner el recipiente, pesó 19 gramos, ya sabemos que pesa 19 gramos, ¿cierto? Entonces vamos a elegir la cantidad específica que solicite la receta.
En este caso pues vamos a ponerlo al azar, el valor. Y vamos, esto pesa según esta gramera 44 gramos en total. Pero esos 44 gramos, como ya sabemos, tenemos que restarle los 19 gramos que pesa el recipiente. Porque evidentemente el recipiente no hace parte de la receta y ese peso es un peso muerto que no vamos a llevar a la receta. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer en el caso de la gramera manual o analógica. Podemos primero pesar y después poner lo que vamos a consumir. Como pueden observar, esta gramera es un poco menos exacta a la hora de medir este tipo de elementos, lo cual implicaría que podríamos medir esto directamente dentro de la gramera, porque para eso está diseñado el plato. Hay un detalle que es fundamental conversar dentro de este tipo de dieta, sobre todo cuando vamos a consumir proteína. En el caso de la proteína, como la carne, el pollo, es necesario tener en cuenta que, por ejemplo, las patas de pollo o la pechuga del pollo, es necesario pesarlas retirando la carne. Lo que usted va a pesar es la carne sin incluir el hueso. Asimismo, cuando usted pesa la carne se va a pesar antes de ser cocinada. ¿Por qué? Porque cuando la carne se cocina, la carne pierde líquidos y pierde peso. Si usted pesa la carne después de ser cocinada, el peso va a disminuir, lo cual puede implicar que usted va a pensar que está consumiendo menos carne y va a adicionar más gramos de proteína dentro de la dieta, y eso no es positivo. Entonces, es fundamental, hay que pesar los alimentos, sobre todo las proteínas, antes de ser cocinados. Y las proteínas que tienen huesos, hay que retirar los huesos porque los huesos no están dentro de los gramos que se consumen dentro de la receta. Es importante aclarar que los alimentos no están constituidos simplemente por un solo tipo de molécula, sino por múltiples tipos de molécula. Por ejemplo, cuando uno habla de 1 gramo de proteína, no está hablando de 1 gramo de carne, o 1 gramo de pollo, o 1 gramo de huevo, o 1 gramo de semillas de macadamia. Cada gramo tiene un equivalente dentro del grupo de las proteínas y dentro de los alimentos proteicos. Hay algunos que tienen mayor proporción de proteína y otros menor proporción de proteína. Por ejemplo, 50 gramos de proteína, que es lo que se utiliza de estándar para todas las recetas, equivalen a 237 gramos de muslos de pollo, a 170 gramos de carne molida, a 9 huevos, pero huevos grandes, a 200 gramos de mozzarella, o sea, queso mozzarella, y a 603 gramos de macadamias, como las que les mostré ahorita. Como pueden ver, cada proporción es diferente. No necesariamente la proteína es una proporción 1 a 1, sino que cada alimento tiene una proporción diferente de proteínas, y eso es indispensable tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo las recetas. Esperamos que te haya gustado esta clase y que te sirva. Hasta luego, muchas gracias.